¿No te has peinado tú? ¿Cómo así? Buenos días, buenos días. Bienvenidos, bienvenidos, buenos días. ¿Quién ya llegó? A ver. Buen día, Edgar. Buen día, Marta. Buenos días, Luis. Buenos días. ¿Quién más está? Karen. Buenos días. Sean bienvenidos, bienvenidos. La gracia de Cristo sea con ustedes. Déjenme, voy mandando las invitaciones debidas y comenzamos. Denme un segundo. A ver, a ver, a ver. No falten. Ahí está. Y ahora es Nancy. Ahí estamos, ahí estamos. Mariano. No falten. Ahí estamos. Buenos días, permítanme que voy enviando nada más unas invitaciones para que les notifique a los hermanos, para que no haya ningún tipo de problema con la notificación. Y comenzamos, denme un segundo. No, quiero estornudar. Discúlpenme. No, se canceló. A ver. Aquí está. A ver, a ver, a ver. Ok. Esto ya los había enviado. Ajá, era a partir de... Perdón, que no estoy... No, me equivoqué y los iba a volver a enviar a personas que ya lo había enviado. Aquí está, a partir de Lucy. Ajá. No falten. Y ahora... Wait a moment, please. Warrant moment. Luis ya anda por acá, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. El hermano José Luis también. Faltaría Arteri, mi casita. No sé si ya llegó, pero bueno, se lo envío. Y no falten. Ahí está. No, ahí me faltó el... Así. Bueno, ni modo. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo amanecieron? Espero que bien. Espero que descansados. Buenos días. Dice Iván, Marta, buenos días. Karen, buenos días. Peca, buenos días. Rosy, buenos días. Marisol, buenos días. Buenos días, José Luis, bendiciones. Buenos días, María Cerón. Buenos días a todos, sean bienvenidos, la gracia de Cristo sea con ustedes. Buenos días, chiquis, gracias por compartir, gracias por dar like y gracias por estar aquí. Es un gusto tenerlos por acá. Buenos días, sean bienvenidos. Laura Snoopy Maya, buenos días. Como se habrán dado cuenta, hermanos, por cierto, les voy haciendo el anuncio. Hay un video que se subió el día de hoy que se trata de una respuesta, una video respuesta que le doy a una muchacha que tenía dudas sobre algunas cuestiones. Entonces les pido que apoyen ese video, no porque quiera que sea exageradamente conocido, sino simple y sencillamente porque quiero que le llegue a la muchacha. Y de ser el caso, pues si no, ahorita a lo mejor también la intención sería promocionarlo, ¿no? Con la herramienta ahí de promoción, pero me estaría costando dinero. Entonces ahí vamos a ver las opciones. Porfa que me apoyen justamente a compartirlo o incluso a etiquetar a la muchacha de ahí está la respuesta, ¿no? Porque ella traía preguntas y dudas sobre ciertas cuestiones de la palabra. Entonces me interesa que le llegue la respuesta. Buenos días, Andrés Nina. Buenos días, Nao. Buenos días, ¿quién más llegó? Nadim. Buenos días, Nadine. Buenos días, Sonia Pacheco. Buenos días, Yadira. Buenos días,
a todos. Sean bienvenidos todos los que ya van entrando. Me alegra verlos por acá. Un gusto. Ay, perdón. Dice, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, Laura. Dice, acabo de ver el video, hermano. Me alegra. Que el Señor lo dirija al día de hoy, dice el día de hoy, para que nos enseñe su palabra. Amén. El de la muchacha lo vi días antes y se ve que tiene dudas. Sí. Dice, sí, acá siempre lo veo y te felicito porque acá se aprende mucho. ¿Qué dijo? ¿Quién dijo? ¿Qué dijo? A ver. Va, que me había perdido. José Luis, ahí estabas con Julio. ¿Quién Julio? ¿Tú? ¿Quién es Julio? Dice, es que también ibas a donde el ministro Julio. Dice, ahora comienza Juan 6. Ajá. Dice, cuando puedo entro. Ok. Alguien que no conozco. Va. Pues hermanos, vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo la lectura. Julio es un ministro de Guatemala que también predica acá en TikTok. Mira, no lo conozco, como digo, no lo conozco. Vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo la palabra. Como dije anteriormente, ahora vamos a estar viendo el capítulo 6, del versículo 1 hasta el versículo 14. Sí, ¿verdad? A ver. ¿Sí hasta el 14 o hasta el 15? Hasta el 15, sería del versículo 1 al 15, y vamos a ver lo que viene siendo la parte donde Jesús alimenta a los 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, y ese milagro que hace Jesús. Entonces ahí vamos a estar analizando algunas cositas que dice la palabra, y nada. Oye, cosita, mocha, preciosa, chiquita, bella, hermosa, cochita, que ya está más grandecita, cosa, basta, cosa, porque luego vienes aquí, chillas e interrumpes, cosa, y me obligas, cosa, me obligas a sacarte, cosita, me obligas a sacarte, gorda, me obligas a sacarte, entiende, cosita, se acabaron las croquetas, hasta el rato que te compro, cosa, y ahorita está lloviendo, dame tiempo. Disculpen, es que la gatita quiere sus croquetas, pero se les acabaron ayer en la noche, entonces ahorita tampoco pude ir por la mañana porque se puso a llover. Entonces ahorita que terminemos el devocional voy a moverme por las croquetas de la gata. Así que, nada. Ya está. Vamos a comenzar ahora sí con lo que viene siendo el devocional del día de hoy. Lectura de hoy de Juan. Exactamente, por favor. Anclar mensaje. Dice, buenos días, te pido de favor que si puedes hacer una oración. Todo lo que vienen siendo oraciones y todo eso, mándenmelo al mensaje privado, porfa, porque aquí es una cuestión que se me va pasando. O sea, de cuenta que si yo quiero luego orar, no me voy a acordar quién fue el que me pidió oración ni por qué. Entonces, porfa, mándenme mensaje al privado y ahí yo puedo, ahí guardo el mensaje, por así decirlo, para que pueda yo orar por lo que sea que me hayan pedido. Buenos días, Narujo, ¿cómo estás? Abris, buenos días. Ahora sí. Bueno, vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Comenzamos con lo que viene siendo la lectura y con la enseñanza, si les parece bien. Cerremos nuestros ojos y vamos a comenzar la oración. Padre Celestial, Señor bendito, te damos gracias que hoy nos das esta oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre como cada mañana. Te rogamos y te pedimos, Señor, que tú nos exhortes y nos enseñes a aprender de tu palabra, Señor, a tener comunión contigo. Padre, no nos permitas desviarnos del camino, sino más bien tener conciencia y conocimiento, Padre, de lo que a ti te agrada. Te rogamos que por tu palabra nos vayas limpiando, curando, purificando, Señor. Como vimos ayer, Señor, que nos des esos beneficios que tiene la lectura de tu verdad.
Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que viene siendo la lectura. Voy a quitar los mensajes, ya saben, para que no haya distracciones. Y luego de lo que viene siendo la lectura y la enseñanza, ahora sí vuelvo a activar los mensajes para aclarar preguntas o dudas que traigan. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Les voy a alejar un poquito. Juan capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 15. Dice de la siguiente manera. Después de esto, ya saben, vamos a leerlo completo y luego vamos a regresar a irlo analizando. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Dice, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostada a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y dice, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, de los peces, cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron, a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Un segundo que traigo algo aquí en la nariz. Decía, ahora sí, vamos a regresar un poquito con la lectura para que vayamos viendo cada detalle poco a poco. Es muy impresionante, claramente, el milagro que él hace, pero es muy interesante irlo escudriñando. Dice de la primera parte, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, dice, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Una cosa que a veces como que nos cuesta entender es que haya muchas personas que no puedan creer en el Señor a pesar de tener testigos como nosotros, en este caso, que llegamos a mencionar las maravillas de Dios. Pero es sorprendente, porque muchas veces incluso nos quejamos, no tenemos muy marcada esa frase que dice, y esto viene en la Escritura incluso, que bienaventurado aquel que no vio y creyó, para como tratar de creer sin ver. Y hay una cosita que a mí me tocó una vez platicar, y es, sí, va a haber personas que bienaventurados son los que sin ver creyeron en el Señor, pero va a haber otras que a través de los milagros del Señor van a llegar a Cristo. La realidad aquí, y lo que importa, es que le sigan y le crean, ya sea porque haya iniciado por una señal o ya sea que haya iniciado sin señal, sino que Dios puso en sus corazones el seguirle. Entonces, da igual si fue por una u otra cosa. Bienaventurado el que sin ver creyó, pero también venga al Señor aquel que viendo cree, pero crea en serio, porque ya vio, ya no tiene pretexto para no creer. Pues aún así hay gente que luego no cree a pesar de las señales. Entonces,
Por eso mismo fíjense cómo remarca esta cuestión. Y aquí hay otro punto también, en donde tenemos que aprender nosotros a distinguir entre Dios y lo que Dios nos da, es en el por qué seguimos a Dios. Voy a darles un ejemplo. Digamos que yo llegué a Jesús porque en su momento tenía una gran deuda y no sabía cómo pagarla, no sabía cómo solucionar el problema. Y Dios en su infinito amor y con su poder me libra de ese problema, ¿no? Ahora vengo al Señor. Pero, ¿por qué vine al Señor? Esa es la pregunta. Porque Él, al librarme de mi problema, me demostró que Él era Dios, y ahora le sigo porque estoy agradecido por lo que hizo y confiado de que Él es Dios, porque me lo ha confirmado, o le sigo porque creo que cada vez que yo tengo un problema, Él me va a ayudar. Es importante distinguir el motivo por el que seguimos a Dios, porque incluso Jesús una vez llegó a quejarse diciendo: si no vierais señales, no creeríais. No sé si recuerdan esa parte, que creo que incluso está aquí en Lucas, aunque no digo en Lucas, en Juan, aunque creo que lo estuvimos viendo en el libro de Mateo, que era el que estábamos leyendo, y el de Marcos. Sí, porque aquí está lo de la samaritana y esto es lo del paralítico. Ajá. Sí, lo estuvimos viendo en Marcos, que veíamos que se acercan a él y dicen: Señor, sana a mi hija. Y le dice: si no vierais señales, no creeréis. Y fíjense que ese punto es muy importante por una cosa. ¿Qué pasa en nuestra vida? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando después de haber llegado a Cristo, por X o Y razón, sea porque vimos o no vimos una señal, después de haber llegado a Cristo, comenzamos en una etapa en la que vienen problemas, en la que vienen persecuciones, en las que vienen escasez, y no vemos la salida de todos estos problemas? Realmente ahí nos vamos a dar cuenta si estamos siguiendo a Jesús o las señales que Jesús hace. Porque es una cosa muy diferente seguir a Jesús, el que da bendición, que la bendición que da Jesús. Son dos términos diferentes. Es como empezar una relación con una persona que es rica a empezar una relación con una persona porque es rica. Son dos términos diferentes y son dos perspectivas diferentes y son dos intenciones diferentes. ¿Por qué? Porque si tú empezaste a andar con una persona que tiene dinero, por darle ejemplo, pero tú empezaste a andar con esa persona porque quieres a esa persona, así esa persona el día de mañana no te dé un peso o no tenga dinero, tú lo vas a querer a él. Pero si tú lo seguiste porque tenía dinero, o sea, el motivo, el día que él no tenga, se acabó el motivo por el que lo seguiste. O el día que él no te dé, se acabó el motivo por el que lo seguiste. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros. Porque claro, cuando escuchamos este ejemplo que les estoy dando, suena como una buena persona, ¿no? La persona que sigue a esa persona porque le quiere. Porque tenga o no tenga, se va a quedar con esa persona. Pero se escucha mal cuando una persona sigue a otra por lo que tiene y no por lo que es. De manera que cuando deja de tenerlo, ya no lo quiere. Y es exactamente lo mismo que pasa con nosotros cuando por causa del Evangelio sufrimos afrenta, persecución y necesidad. Pues escrito está incluso, cuando vamos a la Escritura, vemos una de las parábolas más conocidas del Señor, en donde Él habla justamente de, creo que se llama la parábola, si no me equivoco, del sembrador, donde vemos que la semilla cae en distintos lugares. Y cuando la semilla cae, dice, entre los pedregales, dice que crece rápido, pero viniendo el sol, la quema. Y entonces Jesús da el ejemplo, da la explicación de este tema diciendo: así son los que al principio reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos porque son de corta duración. Y viniendo la persecución y la dificultad y la escasez por causa del Evangelio, tropiezan.
Y obviamente cuando habla de esto se refiere a que se alejan de Dios. Y esto nos puede pasar mucho, porque a mí me tocó verlo de una persona que ahorita creo que ya está más, que regresó al camino del Señor, gloria a Dios, y está más constante justamente con la palabra de Dios, pero en su momento, por ejemplo, cuando llegó al Señor, él llegaba por la necesidad que tenía en su familia. Cuando esa necesidad se empezó a resolver, él seguía creyendo en el Señor, pero llegó un momento en el que él pedía a Dios algo que no le dio, y entonces él dijo, no, entonces no existe, sin poner atención ni ver todo lo demás que Dios ya había hecho con él. Y eso pasa, vuelvo a lo mismo, cuando nuestra perspectiva está puesta en las cosas que Dios nos puede dar y no en lo que Dios es. Incluso más allá, en las cosas que nos puede dar aquí en la tierra y no las que Él nos da como promesa eterna, que es en los cielos. Cuando nuestra vista está puesta en lo terrenal es cuando cometemos justamente graves errores y nos alejamos de Dios o perdemos justamente nuestro enfoque. Incluso más adelante llega a mencionarlo justamente con este mismo hecho. Cuando lo vuelven a buscar, Jesús dice, me seguís no porque visteis señales y creísteis, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad pues, dice más adelante, por el pan, por la comida que, dice, no, trabajad más, no por el pan que perece, sino por el pan, la comida, dice, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste ha escogido el Padre. Entonces, él justamente muestra que ellos más adelante no le siguen necesariamente por el hecho de que, miren, está justo aquí en el mismo capítulo 6, versículo 27, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y fíjense cómo está la cuestión. Nosotros tenemos que aprender a seguir a Dios por amor a Dios. Muchas veces los milagros que vivimos en nuestra vida son señal de que Dios no solo existe, sino que también nos ama, pero no son el propósito principal. Ay, gordita, ¿qué pasó? El propósito principal es nuestra salvación, y esa salvación no viene por cuestiones de dinero, no viene por cuestiones de comida, no viene por cuestiones de salud, sino que viene por cuestiones del Espíritu Santo. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos en el Señor no viene según los milagros que recibimos, sino según el amor que Dios ya nos entregó. Porque si hay un milagro grande y que debemos reconocer, es justamente el milagro de la salvación. Y esa salvación es reflejada en nuestra vida no por palabras de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque si hay una cosa que tiene de diferente cualquier falsa religión a esta que es en Cristo Jesús, es que Jesús cambia el corazón, cambia a las personas. No se trata, porque miren, van a escuchar, y esto seguramente pueden preguntarlo con un católico, lo pueden preguntar con un budista, lo pueden preguntar con un musulmán, lo pueden preguntar con la religión que ustedes quieran. Pregúntenles cuántos milagros han hecho sus ídolos por ellos, y van a escuchar de testimonios de su vida, donde alguno de sus ídolos les ha cumplido un milagro, les ha mostrado una señal. Incluso muchos de los católicos, y digo católicos porque justamente son los que conocemos como cristianos, pero que también oran a otros santos, como ellos les llaman, y tú les preguntas, porque dices, oye, la Biblia dice que no debes orar a nadie más, ni hincarte, sino solo a Dios. ¿Por qué lo sigues haciendo con ellos? ¿Saben cuál es la respuesta de muchos de ellos? Porque yo le he pedido y me ha cumplido. Entonces, ¿saben cuál es el único milagro que ninguno de esos ídolos, ni estatuas, ni disquedioses puede cumplir? El único milagro que es presentado, que no puede cumplir otro, es cambiar un corazón.
es llevar a la santidad, es caminar en el camino del Señor, es convertir a alguien por completo, es darle un nuevo nacimiento. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Ese cambio, ese cambio de mentalidad tan brusco, esa libertad del pecado, solamente la puede hacer el Señor. Entonces ese es el milagro más grande que muchas veces menospreciamos justamente por la ignorancia. Porque de verdad estamos buscando justamente que Dios nos solucione todo, pero se nos olvida que ya nos dio lo mejor y lo importante, que es nuestra salvación. Y no por eso nos va a abandonar. Al contrario, si ya nos dio lo más importante, ¿por qué nos negaría lo demás? Solamente que tienen que tener conciencia y darle valor al milagro que ya Dios nos dio, que es nuestra salvación. ¿Okay? Y es reflejada esa salvación justamente en el corazón que nos dio, dándonos enseñanza de que de verdad somos hechos, hijos de Dios. ¿Qué pasó, pequeña? Cosita. Va, sigo leyendo. Dice el siguiente versículo. Cosita hermosa, toda preciosa, pequeña, chiflada. Tú casi no vienes aquí, cosita, ahora porque vienes a molestar. Dice el siguiente versículo. Dice, le seguía la multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora me voy a detener aquí un segundo porque aquí no lo llega a mencionar tan directamente, pero hay dos cosas muy interesantes al menos en este texto. Número uno, tengamos conciencia que la gente estaba siguiendo a Jesús a lugares desiertos y apartados, muchas veces de las ciudades o de los lugares que eran cómodos, a lugares desiertos, vuelvo a repetir, y muchos de ellos iban incluso sin comida. Ahora, ¿por qué les hago este señalamiento? Ellos tenían conciencia de que solamente había 12 discípulos, bueno, había mucha más gente con él, pero ¿cómo iban a alimentarse ellos si Jesús nunca había, bueno, esta es la primera vez que se menciona, nunca había alimentado a otros, a tantos? Entonces, aquí quiero llegar. Pongan atención el deseo de la gente de aquel tiempo. Es Israel, estamos hablando de Israel, uno de los pueblos, el pueblo escogido de Dios, pero justamente uno de los más necios para con Dios, de los que menos buscaba a Dios, de los que menos querían creerle a Dios, y de los que incluso Jesús se queja diciéndoles, oh Corazín y Betsaida, si los milagros que han sido hechos en ustedes hubiesen sido hechos en otras naciones, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Oye, cálmate, no me mueras. Estamos hablando del pueblo de Israel, uno de los pueblos con dura cerviz, que son necios en muchas cuestiones. Ese pueblo está demostrando aquí algo que muchas veces yo no veo en el pueblo del Señor, el que se dice ser el pueblo del Señor. Les voy a decir una cosa y se las digo con todo el respeto del mundo, porque no conozco la situación de cada uno, pero sí quiero que se lo pongan a analizar. Estos hombres seguían al Señor hasta el desierto. ¿Ustedes creen que no tenían a veces ocupaciones, necesidades que tenían que cubrir? Claro que sí. Pero agarraban a su familia y le decían, ¿sabes qué? Vámonos, sigamos a este hombre, porque él nos va a dar palabra. Y seguían a Jesús, porque muchos seguían a Jesús por los milagros, pero otros por las puras palabras, porque había muchos de ahí que no estaban enfermos, ni tenían un enfermo, ni le pedían un milagro. Simple y sencillamente iban a escuchar la palabra del Señor. Ahora, yo les voy a hacer la pregunta. Ustedes, hermanos míos, ¿en alguna vez se han puesto en la situación de decir, ok, quiero ir a la iglesia, pero cerca de mi casa no hay iglesia? Tengo que moverme hasta otra ciudad, a un lado de la mía, para poder ir a una iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor tomar 1, 2 camiones, ir en el carro durante unas horas. Ya, suelta. ¿También quieres que te saque a ti o qué? Ir en el carro durante unas horas,
entonces mejor no voy a la iglesia. Yo les hago la pregunta. Si Jesús estuviera en esa iglesia, ¿ustedes irían? La respuesta de la mayoría sería, sí, claro. Te voy a decir una cosa más. Jesús está en esa iglesia. Jesús está en esa iglesia. ¿Por qué no has ido? Oye, pero es que está muy lejos, pero es que esto y aquello. Si de verdad tienes hambre de la palabra, la distancia no es un problema. Vale la pena, aunque sea ir una vez cada dos semanas, si es necesario ahorrar. Vale la pena ir al menos una vez cada 2 semanas. Si es necesario ahorrar, se ahorra. Y se va una vez cada 2 semanas o se va una vez cada mes. Pero vas. No hay pretextos para ese tipo de cosas. Y vuelvo a decir, no quiero ofender porque no conozco la situación de cada uno. Pero si sabes que no hay iglesia cerca de tu casa, busca una más alejada. Y al menos ve una vez cada mes. Pero ves. Porque si no vas, no estás demostrando delante de Dios que tienes interés y deseo de tener comunión con Jesús y con su palabra. Vete para allá, ¿verdad? Que estás mordiendo. Tú no quieres cariño y amor. Tú quieres mordisquear cosas. Tú te llevas así con tus hermanas. Conmigo no. Te amo. Ve para afuera. Decía. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el pretexto? Estas personas seguían a Jesús hasta el desierto y muchas veces decimos, no, yo también lo seguiría. Demuéstralo. Jesús está en esa iglesia porque escrito está que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. Dime, ¿por qué no estás allá? Dices que tú seguirías a Jesús hasta el desierto, ¿no? ¿Qué te ha detenido para demostrar que eso es verdad? Porque Jesús está allá. Igual que está contigo, pero está allá también. En esa iglesia en la que tú te quieres congregar, pero está lejos de ti, allí está. Dime, ¿por qué no te has movido? Oye, estoy planeando moverme. Ah, excelente. Síguelo. No te detengas. Lo que ya tienes pensado, hazlo. Síguele. Pero demuéstralo. Demuéstralo porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ya tenemos la oportunidad de demostrar que de verdad seríamos capaces de seguir a Jesús, que seríamos capaces de obedecerle, que seríamos capaces de... Pero a veces nuestra arrogancia no nos deja ver que realmente no lo somos, porque de haberlo sido ya hubiéramos actuado hace tiempo, ya hubiéramos hecho hace tiempo. Es más, les doy otro ejemplo. Muchas veces decimos, cuando yo tenga, ¿no? Por decirlo así, cuando yo tenga, voy a ayudar a los pobres. Cuando yo tenga dinero, voy a ayudar a la obra del Señor. Voy a dar ofrenda, voy a dar diezmo, voy a dar primicias. Cuando yo tenga, te hago el recuerdo, que escrito está, que el que es injusto en lo muy poco, es injusto también en lo mucho. Pero el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Mi pregunta es la misma. Con lo poco que tienes hoy, ¿qué estás haciendo? Con el poco tiempo que tienes hoy, ¿qué estás haciendo? Con el poco dinero que tienes hoy, ¿qué estás haciendo? Porque lo que estés haciendo con lo poco que tienes hoy, cuando tengas más vas a hacer. Pero si no, no lo vas a hacer ni cuando tengas más. No nos engañemos, hermanos. No digamos, Señor, es que, como luego ellos decían, ay, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de los profetas, no habríamos participado de la sangre de ellos. Pero veían a Jesús haciendo milagros, mostrando su poder, y le crucificaron. Entonces, hablar podemos muchos. Muchos podemos hablar y decir, no, es que yo seguiría a Dios hasta el lugar más desierto, más difícil y árido. Pero no vas a la iglesia hoy. No juegues, no lo harías, no te engañes, no te mientas.
No, yo sé que yo creería en el Señor aún en la mayor dificultad, y iría y le escucharía, pero no lees ni la Biblia, no te pones ni a orar. No, yo iría a predicar a las naciones ya, pero no le hablas ni a tu familia de Dios, ni a tus amigos. Te pones a hablar de cualquier cosa menos de Dios. ¿Qué estás haciendo con lo poco que tienes? Oye, pero es que es complicado llegar allá porque se necesita esto y aquello, y no puedes ahorrar justamente para conseguirlo. O en su defecto, no puedes hacerlo al menos una vez cada cierto tiempo. ¿Por qué no lo has hecho? Ponte a analizar. ¿Realmente lo quieres hacer? Demuéstralo. Más de una vez me tocó justamente hablar esto con varias personas. Y me decían, pero es que sí quiero. Y yo les decía, ok, demuéstralo. Y esa era una palabra que siempre les decía, que llegó un punto en el que ya ni siquiera necesitaba decirla, sino que me miraba y decía, sí, debo demostrarlo. Y yo, exacto. Porque las palabras son sencillas de salir. Es fácil decir, yo voy a hacer, yo voy a dejar de hacer, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Es fácil hablar, pero hacer es lo que le da valor a las palabras. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir al Señor al desierto? ¿Sí? Demuéstralo. Demuéstralo. No solo lo digas, demuéstralo. ¿Ok? Siguiente parte del versículo. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y esta es otra cuestión. A veces se nos olvida que Dios nos prueba nuestra fe. En este ejemplo, prueba justamente si es verdad lo que decimos sobre Él. En este caso, por ejemplo, a mí me tocó alguna vez decir, no, es que tú tienes que confiar en Dios, en que Él se va a encargar de tus problemas que tú no puedes encargarte. Le decía incluso sobre el tema del dinero. Tú no tienes que preocuparte. Si tú estás haciendo tu trabajo, si tú te estás esforzando, si tú estás haciendo lo que te toca hacer, y sabes, por ejemplo, que necesitas pagar una computadora, por ejemplo, para tu trabajo, que necesitas terminar de pagar tal deuda para tu trabajo, que necesitas hacer esto o esto o aquello, te decía yo, y tú estás haciendo tu trabajo, o sea, tú te estás esforzando, pero sabes que a fin de mes no vas a traer, no te preocupes, confía en el Señor. Y muchas veces cuando uno dice, sí, yo creo que Dios lo va a hacer, nos lleva, nos jala, nos jala hasta el último momento para ver si es cierto. De manera que la deuda se queda, digamos que la deuda tenía que ser el lunes y estamos a jueves, pues el viernes no hay dinero, el sábado no hay dinero, el domingo no hay dinero y el mero lunes que hay que pagar, no hay dinero. Y a ver si la misma confianza que tenías el jueves, diciendo, no me preocupo, Dios se va a encargar, la tenías el día lunes. Hay una historia que me contó el pastor de la iglesia en la que estaba, que se quedó muy grabada en nuestra mente, porque es una historia que nos demuestra justamente la fe que tenemos que tener para con Dios y la fidelidad que Dios tiene para con nosotros. Él tenía una deuda en cuanto al término de la luz, él debía la luz. Pues resulta ser que faltaban 2 semanas para pagar la luz y no tenían dinero. Y le preguntaban, oye, ¿qué pasó con lo de la luz? No, pues ya se pagará. Tú tranquilo, Dios proveerá. Esa era la palabra que usaba mucho. Dios proveerá. Dios proveerá. Pues pasa una semana. Ya queda una semana para el pago de la luz. Y le vuelven a decir, oye, ¿ya tienes el dinero para pagar? Y dice, no, pero no me preocupo. Dios se va a encargar. Ya verás. Ya no falta una semana para el pago, ya faltaban 3 días. Ese día, dice él, ya la fe empieza a sonar diferente, porque ya no era un Señor, dice, la petición ya no era, Señor, porfa, ayúdame con lo de la luz, necesito pagarlo, lo pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén. No, ya era un, Señor, por favor, ayúdame con lo de la luz, quedan 3 días, ya vamos preocupado. Luego queda un día para el pago,
Y está, Señor, por favor, ayúdame porque viene lo del pago de la luz y no quiero que me corten la luz. Pasan 3 días después del pago. Y dice que ya la preocupación y todo eso ya se convirtió en molestia. Pasa una semana, pasan 2 semanas después del pago y no trae dinero. Y ya lo que antes era esa oración segura y luego se convirtió en una oración de petición así urgente y luego en una molestia, comienza a decirle al Señor, Señor, ¿por qué? O sea, tú dijiste que nos ibas a proveer, tú dijiste que no nos iba a faltar, tú dijiste que esto y esto y aquello. ¿Por qué? Dice, ¿por qué no he tenido para el dinero? ¿Por qué no he podido pagar? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no he tenido justamente para solucionar este problema? ¿No se supone que tú me vas a dar? Me estoy esforzando, estoy haciendo lo que debo. Y le dice el Señor, dice, y esto se le quedó muy marcado, ¿acaso ya te cortaron la luz? Porque para ese tiempo no le habían cortado la luz en las 2 semanas que llevaba sin haber pagado. Cuando él se da cuenta que no le habían cortado la luz a pesar de que no había pagado, se queda sorprendido y se calla y dice, Señor, tienes razón, perdóname. Ciertamente no me lo diste como yo lo esperaba. Yo esperaba tener el dinero en la mano y pagar. Pero a pesar de que no he pagado, yo sin luz no me he quedado. Señor, perdóname. Es cierto que tú has provisto, pero nos prueba el Señor. Nos prueba. Por cierto, para concluir la historia, después de esas 2 semanas, le llegó el dinero, pagó y todo normal. Pero Dios le quería dar una enseñanza. Dios no le había dado el dinero hasta el día en que le dio la enseñanza y le dijo, ¿acaso no ves que no te han cortado la luz? A pesar de que él llevaba 2 semanas sin pagar. O sea, fue un lapso de 4 meses de prueba. 2 meses en los que él estaba muy tranquilo, todavía no tocaba pagar. Ya por ahí de la última semana, 2 meses, 2 semanas en las que no le tocaba pagar, pero pues todavía no llegaba la semana del pago. Luego llegó la semana del pago y luego 2 semanas más estuvo en prueba para ver si seguía guardando esa misma fe que tenía. Y al final el Señor le enseñó, es que no te das cuenta que a pesar de que tú no has tenido para pagar, yo no he permitido que te corten la luz. Él se quedó sorprendido y desde ese día obviamente cambió su mentalidad. Y cambió obviamente esa preocupación que tenía de Dios proveerá como yo lo espero, a Dios se encargará. Sea como sea que Él se encargue, yo sé que se encargará. Entonces Dios nos prueba. Obviamente nos prueba, nos pone a prueba cada vez y tenemos que estar con esa conciencia de que Dios nos va a probar. No es lo mismo que nos va a tentar, ¿ok? Porque sí quiero dejar claro este punto que incluso lo dice en Santiago. No quiero que el día de mañana digan, ay, es que me está probando el Señor con una mujer que me está tentando. No. Hay cosas diferentes. Una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación que llega con la prueba. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hayas resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, dice que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, quiero que entiendan que hay una diferencia entre lo que es una prueba y lo que es una tentación. La tentación llega a causa de la prueba, pero no es la prueba en sí, por decirlo así. La prueba era resistir con fe hasta que, por ejemplo, fuera pagado su luz, que era lo que debía. La tentación era ir a pedir un préstamo, era ir y quejarse con Dios. La tentación era en dejar de confiar en Dios. La tentación era una cosa extra a la prueba. La prueba es esta.
Entonces, en muchas ocasiones también la prueba es nuestra fidelidad, por ejemplo. La tentación es justamente ese pecado que llega a querernos tentar para no ser fieles. Son dos cosas diferentes. Dios pone la prueba, no pone la tentación. La tentación nace de nosotros a causa de nuestras concupiscencias, nuestros deseos personales, por los que nosotros nos vemos tentados justamente a pecar de una o de otra manera. Así como el de algún hombre puede ser su tentación, su gusto hacia las mujeres, otra persona su tentación puede ser la idolatría, para otra persona puede ser el carácter. Cada uno tiene su tentación según cómo es su forma de ser. Pero la prueba no es lo mismo que la tentación. Nada más dejo ese punto en claro para que conozcan que Dios te prueba, pero no te tienta. La tentación llega a ti por tu necedad, por tu deseo, por tu naturaleza, por tu debilidad. Eso ya es una cosa aparte. Por eso mismo la Escritura dice, Señor, líbranos de la tentación. Porque eso no viene de Dios. Eso viene del enemigo. Eso viene de nuestra carne. Entonces, en nuestra prueba vamos a ser tentados. No de parte de Dios, sino de Satanás. Por eso mismo Jesús, cuando fue probado en el desierto, Él fue probado por causa de lo que tenía que hacer, ¿no? El ayunar durante 40 días y 40 noches. Pero la tentación no vino de Dios, vino de Satanás queriendo que Él no cumpliera la prueba, que dejara de estar ayunando, de manera que le dijo, convierte estas piedras en pan, que Él negara a Dios, que Él adorara a Satanás. O sea, venían las pruebas, venían las tentaciones para que Él no cumpliese la prueba, que son dos términos diferentes. La tentación viene a impedir la prueba, a hacer que la prueba no se consiga, pero la prueba viene de Dios. Y la prueba no es hecha para que nosotros seamos reprobados, sino para que seamos aprobados. O sea, el motivo por el que Dios nos prueba no es para regañarnos y ¿cómo se dice? Y maldecirnos o algo por el estilo, no. Cada vez que somos probados por el Señor es porque Él quiere hacer algo maravilloso en nosotros. Entonces, cuando tú eres probado por parte de Dios, dice que eres bienaventurado. Por eso mismo dice Santiago, bienaventurado el que resiste la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona. Entonces, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, que sepan que siempre que hay una prueba, es de parte de Dios para bien, para que al superarla nosotros recibamos recompensa. Para que no piensen que las pruebas son siempre eso de, ay Señor, no nos pruebes. No, Dios quisiera que fuéramos probados siempre sin que nuestras propias carnes nos hicieran, nos pusieran tantos problemas al ser tentados. Entonces, mejor pidamos al Señor que no nos meta en tentación, que no nos permita caer en tentación y que nos libre de la tentación, porque la prueba es para beneficio, pero la tentación es para no poder obtener el beneficio. O sea, el motivo de la tentación es para que tú no puedas recibir la bendición de Dios. Entonces aquí Jesús justamente hace la prueba. ¿Pero para qué? Ahorita vamos a ver lo mismo que estábamos viendo, para mostrar un milagro en este lugar, para que ellos se maravillaran y entendiesen quién era Él, para darles conocimiento y verdad y para alimentarlos. Como digo, la prueba que Dios hace siempre es para nuestro beneficio. La tentación nos quiere quitar nuestra bendición, pero no viene de Dios, ni es parte de la prueba. La prueba está hecha para que nosotros recibamos bendición y la tentación quiere quitarnos nuestra bendición y atraer la maldición a nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar conscientes para resistirnos al pecado. Dice más, esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente
y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús luego, tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir hace ratito? De que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más. ¿Se dan cuenta que Jesús alimentó a los 5,000 con los panes de un muchacho que estaba ahí? Con lo poquito que el muchacho pudo dar, con eso Jesús hizo la obra. Con lo poquito que tú tienes, hermano, Dios va a hacer la obra. Hay una historia de una persona que conozco, que me alegra mucho que hiciese esto. Hace tiempo ya habíamos hablado con esta persona y le decíamos que era el tiempo de que Dios obrara en su vida con su trabajo, ¿no? De que ella empezara justamente a promocionar su trabajo, porque era una persona a la que Dios le había dado mucho conocimiento. Y hubo una situación, porque ya había pasado tiempo y nada más no veíamos que hiciera algo. Y entonces yo le dije, una vez platicando con esta persona, le digo, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita? Me dice, no, estoy esperando a sacar una computadora para ponerme a trabajar. Y le dije, oye, ¿tienes celular, no? Y me dice, sí tengo. Y le digo, ¿por qué no has hecho nada todavía? Porque no tengo la computadora, esa fue la frase que me dijo. Y le dije, ¿pero tienes celular? Dime, ¿qué necesitas de la computadora? No, que Word, que Excel, que esto. Digo, eso ya está en el celular. ¿Por qué no has hecho nada? Y mi pregunta fue incluso, bueno, ahí fue donde yo le dije justamente este hecho, ¿no? De, si tú teniendo algo no haces nada, cuando tengas más, no vas a hacerlo. Entonces, ahorita que tienes, mi idea era justamente exhortarle y animarle justamente a eso. Dice, ahorita que tienes el celular, haz algo con él. Y vas a ver cómo Dios va a tomar, ahora se los digo esto a ustedes, va a tomar esos 5 panes y esos 5 pececillos, o 2 pececillos, y va a hacer que sea lo suficiente para que todo funcione. Eso se los digo a ustedes, eso no se lo dije a esta persona, porque esa persona me dijo, ya. Y yo, bueno, hubo una discusión ahí porque no quería escuchar lo que le estaba comentando, porque lo sentía como un regaño, más que como un ánimo. Pero en realidad lo que yo quería era animarle a hacer las cosas ya, ahorita que no tenía nada. Y esa persona no lo entendía, pero Dios tocó el entendimiento de esa persona, y tiempo después veo que sube un anuncio, pequeño anuncio, una pequeña imagen donde está promocionando sus servicios. Y tiempo después, hablando con esta persona, me dice, ¿qué crees? Que me llegó un trabajo. Así dice, yo estaba con el celular y dice, a ver, ¿qué puedo hacer con el celular entonces? No, pues tengo que hacer un cartelito o sea, una imagen para promocionarme. ¿Y cómo le hago si no tengo la computadora? No, pues con el celular. De tanto que le estaban insistiendo justamente de que con lo poco que tenía hiciera algo, porque ya no era yo el primero que se lo decía, empezó a revisar con el celular. Dice, ¿cómo le hago? No, pues en esta aplicación de edición, aquí pongo unas letras, aquí hago esto, aquí. Termina su promocional y lo sube. Y que le llegue un trabajo. Ella necesitaba una computadora. Pues que en ese trabajo, que le traen una laptop. Y le dicen, vamos a ocupar que nos ayude con esto. Y le trajeron la laptop. Y esa laptop, obviamente es de los clientes. Pero esa laptop se la dejaron por ahorita, porque hasta dentro de no sé cuánto tiempo van a volver para ahora sí recibir el trabajo final. Pero durante todo ese lapso de tiempo le dejaron la laptop con la que ha podido trabajar en otras cosas que no podía hacer antes con el celular. Ahora, yo les digo, ¿saben qué pasó en la vida de esta persona? Dio sus 5 panes y sus 2 pececillos, que era su celular. ¿Y saben qué hizo el Señor? Tomó eso y lo multiplicó para que alcanzase, y les aseguro que también le va a sobrar. Porque así es el Señor. Cuando nosotros de lo poquito que tenemos lo damos,
somos fieles y tenemos fe, el Señor lo multiplica a lo que necesitamos. Que Señor, es que, no sé, no tengo tiempo para leer. Esta es una situación que me ha pasado. No tengo tiempo para leer, Señor. Nada más tengo, de todos los días, tengo media hora en la que como y ya, no tengo más tiempo que eso. Yo te digo, bueno, hermano, descárgate en otro lapso de tiempo, mientras estás trabajando, lo que sea, mientras tengas internet, descárgate, busca ahí en internet. Hay una aplicación que es de la Biblia. Descárgate la Biblia, en esa misma Biblia hay una opción que dice descargar audio, descárgatelo. Y cuando vayas a ir a comer, si no vas a poder leer porque vas a estar comiendo, pon el audio y mientras comes, escucha la Biblia. Porque si tú con eso poquito que tienes la oportunidad, no tienes más tiempo, todo lo demás del día estás ocupado, cansado, no puedes leer. Bueno, durante ese lapso de tiempo tan pequeño que tienes, dáselo al Señor. Y te puedo asegurar, no por mí, sino por palabra del Señor, que si tú aprendes a darle ese pequeño lapso de tiempo, Dios va a multiplicar ese tiempo y te va a dar un día. Y luego ese día te va a dar 2 días. Y luego de esos 2 días te va a dar más tiempo para que tú puedas verdaderamente escuchar su palabra. Pero tienes que estar en la disposición de confiarle tus 5 panes y tus 2 pececillos. Lo que tengas, actúa. Y Él proveerá. ¿Ok? Siguiente parte de la lectura dice: entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, y ahí justamente está la situación que yo les mencionaba, y el milagro que Dios hará en ustedes si ustedes aprenden a darle lo poquito que tienen, sea tiempo, sea incluso sea dinero, sea familia, sea lo que sea que ustedes quieren darle al Señor. Si aprenden a dárselo ahora que no tienen y dejar de soñar y de esperar a cuando tengan, Dios lo va a aprender. Dios les va a enseñar cómo los puede multiplicar. Ahora sí, vamos con el último tema, que dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y ahí, hermanos, terminamos justamente la lectura del día de hoy. Si tuviera que mencionar algo de lo último, es lo que ya les había mencionado: porque Jesús es que siempre callaba a los demonios cuando decían que él era el Hijo de Dios, y porque es que le decía a muchos de los paralíticos y gente que sanaba que no lo revelasen a nadie, y nomás no le hacían caso. Era justamente porque no era el tiempo en el que él debía revelarse como rey, sino que, como está escrito, era necesario que su siervo no levantara la voz, no diera sonido, no estuviera hablando por las calles hasta que sacara a la justicia, sacara a victoria la justicia, dice la palabra. Era necesario que él primero muriera en la cruz, para entonces sí revelarse como Rey de Reyes y Señor de Señores, que eso también nos enseña otra cosa: aprender a esperar los tiempos de Dios. Pero es un tema que podremos hablar en otra ocasión. Por ahorita, hermanos, con esto terminamos la lectura del día de hoy. Vamos a agradecer a Dios y a ponernos ahora sí a responder algunas dudas o preguntas que traigan. Y nada, vamos a orar. Padre Celestial, Señor bendito, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por tu verdad. Te rogamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que nos guíes por aquel camino que a ti te agrada, que nos enseñes todo lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor, y que nos ayudes a darte lo poquito que tenemos y que tú lo multipliques. Te lo pido, Señor,
por favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora sí, terminamos la lectura del día de hoy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Quejas? De una vez. ¿Cómo están? De una vez, si traen preguntas o dudas que puedan contestarlas de una vez, sería bueno que me preguntaran. Bueno, Saúl, qué bueno que ya llegaste. Me alegra verte acá. Uy, se me fue. ¿Dónde está el mosquito? Ahí está, lo acabo de ver. ¿Dónde está? Oye, acaba de pasar atrás de mí. ¿Dónde está tú? Hay un mosquito que me está aquí acechando. ¿Dónde está ahora? No. Bueno, se me perdió. Ya lo veremos adelante. O lo sentiré. En cuanto a la oración, hay un libro bastante enriquecedor que se llama Oración de Jabes. Léanlo. No sé de qué hablas. Gracias por la palabra del día. Dice del día de hoy, como siempre, muy diligente. Bendiciones. Gracias a Dios gracias a Dios que me lo ha permitido. No se te olvide ir a comprar las croquetas. Sí, ahorita voy a ir por ellas. Dice, estoy en prueba y la tentación me ha rodeado. Resiste, Gabe. Si ocupas algo, me preguntas, ¿va? Aquí andamos, que por eso estamos, ¿no? Como hermanos, para apoyar, para dar ánimos, para justo lo que se necesita, ahí estamos. Justo de algo que traía en la cabeza. Pues mira, me alegra. Dice, todo bien, me alegra. Sí, Gabe, no olvides no olvides que no estás sola. Esa es la frase. Y yo dice, no olvides que estás sola, no olvides que no estás sola, que aquí estamos. Dice, llegué tarde, pero pude ver el final, gracias a Dios. Pues mira, me alegra. Dice, por cierto, creo que ya no te contesté, Roman. Hoy lo checo, porque me habías mandado una última imagen, creo, y te había comentado algo, pero ya no supe si seguimos con la conversación o no. Dice, como un homenaje que hicieron para una fundadora. ¿Para una fundadora? ¿Qué? ¿Lo de la oración de Jabes o algo así? Dice, no. Ok, hay un contexto, perdón. Dice, buenos días, es solo que a veces me desanima mirar cosas que pienso que no son tan buenas en mi congregación, como un homenaje que le hicieron a una fundadora. Pues mira, sí hay que hacer cierto respeto y hay que tener cierto respeto por las personas y darles honra, una honra de vida, no adorarles como a Dios, pero sí hay que tener cierto respeto. Ahora bien, ¿cómo lo hicieron? Ahí sí no sé, no juzgo porque no conozco qué fue lo que hicieron, pero también, Isabel, tienes palabra y tienes posibilidad de acercarte y hablar y dar tu conocimiento y dar tus motivos por los que te parece bien algo o no. Y por lo mismo, también tienes que estar en la disposición de servir y de ayudar en la iglesia, sobre todo si quieres ese cambio, y si no, por X o Y razón que no te sientes en la posibilidad de hablar, porque no te van a escuchar, por X o Y razón, ora, que la oración es muy poderosa, porque Dios escucha a sus santos, Dios escucha a sus hijos, y si tú pides por tu iglesia, Dios va a orar. Dice, buenas tardes, hermano, estoy en lo mismo, estoy siendo tentado mucho. Dice, a la hora de orar, me imagino, o de leer o algo así. Pues, hermanos, miren, aquí a mí me tienen para consejo y para plática de lo que necesiten. No los juzgo, obviamente sí les corrijo si en algo hay que corregir, pero que sepan que aquí estoy para ustedes lo que se ocupe, que al final de cuentas, pues aquí estamos. Dice, pero pues es que como soy mujer y mi esposo no es mucho de querer estar tan metido, pues ora por él, para que él también tome esa misma voluntad y no dejes de hablarlo con él, ora junto con él, si es que, o sea, júntalo con tus oraciones y dices,
mira, mi vida, si no quieres hablar, entonces ayúdame a orar, porque hay que orar por la iglesia. Ayúdame a orar. Si no quieres hablar, ayúdame a orar. Y nada, que él vaya obteniendo Dios mediante, que vaya conociendo la palabra y todo eso, y vaya conociendo poco a poco, justamente, también vaya obteniendo ese celo por Dios. Dice, a la hora que estoy orando o leyendo, no puedo, también mi carácter, no tengo paciencia. Muérdete la lengua. Leslie, sé que no es muy cómodo, nunca va a ser cómodo lo de tener paciencia, pero la paciencia es justamente esa posibilidad de negarte a molestarte, vamos a decirlo así. Entonces, a veces es necesario justamente, por decirlo así, morderte la lengua, no literal, no te vayas a morder la lengua y luego te me lastimes, sino que te tienes que aguantar. La paciencia llega de eso, de los momentos difíciles. Hay una frase que me da mucha risa porque es verdad, que dice, yo le pedí a Dios paciencia y me trajo personas que son difíciles de tolerar. Sí, porque está probando tu paciencia y te está haciendo crecer en paciencia. Muchas veces tienes que pasar la prueba. ¿Cómo? Aguantándote. Pero bueno, lo de la oración y todo eso, tendría que saber más o menos qué es lo que pasa. Si a lo mejor te quedas dormida o no traes ganas. En el caso, hermana, pues mira, las lecturas están aquí, que se hacen cada día de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y también está la posibilidad, algo que yo incluso me pasó hace no mucho, que dije, no voy a estar leyendo, o sea, porque hubo una temporada en la que ya me estaba dando mucha pereza leer por X o Y razón. Y empezaba a leer y me daba sueño, no terminaba un capítulo. Y dije, ¿sabes qué? No me voy a engañar, no voy a leer. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerlo en audio. Pero ese sí lo voy a escuchar, aunque tenga que estar lavando trastes mientras lo escucho, aunque tenga que estar durmiendo mientras lo escucho, aunque tenga que estar moviéndome en la casa mientras lo escucho, aunque tenga que estar jugando mientras lo escucho, tengo que escuchar la Biblia. Entonces me volví a poner los audios y he estado escuchando la Biblia y gracias a Dios también ya he empezado a leer un poquito más de nuevo. Pero como te digo, tienes que hacer lo posible con lo que puedes hacer. Ese es el punto, dice Edith Reyes, dice, hermano, ¿jugar videojuegos es malo? No, pero depende también de qué tipo de videojuego. Así como con las películas, no es malo ver películas ni la televisión. Lo malo es lo que ves en la televisión y lo que ves en las películas. Si te vas a poner a ver una película como por ejemplo 50 sombras de Grey, pues hombre, obviamente está mal. Si te pones a ver una película donde están todo el tiempo maldiciendo a Dios o blasfemando contra Él, pues oye, también, estamos muy claros que eso está mal. Entonces, jugar videojuegos no tiene nada de malo, es algo que se hace, que se desgasta con el uso, vamos a decirlo así, es algo que no afecta, pero qué está pasando en los videojuegos sí es importante. Y también qué está pasando en tu vida con los videojuegos, porque si los videojuegos se te vuelven un vicio que te quita el tiempo, que no te deja estar con Dios, pues también se vuelve un problema. Entonces, como vuelvo a decir, no es el problema, incluso uno lo diría así, no, el veneno se crea de la misma sustancia que la medicina, la diferencia es la dosis. Mientras que la medicina está bien medida en cuanto a su dosis y está controlada, el veneno tiene dosis sin control con intenciones de dañar. Igual con muchas de las cosas que nosotros tenemos, no son malas que las disfrutemos, pero depende de la cantidad, depende de la manera en las que las terminamos disfrutando. Si es en el Señor o si es en contra del Señor. Ahí es donde realmente hay un problema. Y si la iglesia donde congrego queda a 2 horas de donde vivo. Pues mira, justamente. Y me alegra que sigas yendo. No dejes de ir. Dice, yo me he quedado dormida mientras escucho la Biblia. Es normal. Se tiene que acostumbrar el cuerpo. Tienes que seguir constante. Una vez yo se lo comenté a la gente en cuanto al término del ejercicio. O sea, hacer ejercicio no dan ganas. No dan ganas de hacer ejercicio. El primer día te duele todo el cuerpo. Ya no traes ganas de seguir haciendo las repeticiones que te faltan. Pero con el tiempo cada vez es más sencillo. No quiere decir que después llegue un momento en donde no te cuesta. Siempre te va a costar, pero ya te cuesta menos. Lo que cuesta es hacerlo todos los días. Entonces, en tu caso, tienes que seguir haciéndolo. Así como te has quedado dormida leyendo la Biblia, síguelo haciendo. Y si es necesario que te duermas, duérmete.
que algo que yo aprendí, que mis días de mayor paz, mis días de descanso, son los días en los que estoy leyendo, me empieza a dar sueño y me duermo. Me despierto y sigo leyendo. Y me vuelve a dar sueño y me vuelvo a dormir. Bien tranquilo, bien tranquilo. Y llega un momento en el que ya no puedo dormir porque directamente no tengo sueño. Y eso me permite llegar a mucho de la lectura. Dios me ha mostrado cuán cansado estoy cuando estoy en su presencia. Porque se siente paz, se siente tranquilidad. Y ¿sabes qué? Mejor hacerle caso. Dejar el celular de lado para que no te distraiga y no te despierte. Si estás leyendo y te da sueño, duérmete. Pero cuando te duermas y despiertes, vuelve a leer. Vuelve a leer. O sea, no dejes esa constancia, porque eso es lo que nos fortalece en la fe. Obviamente, ya llegado su tiempo, pues sí tenemos que ser tolerantes a ese tipo de situaciones, pero, hombre, hay que preparar el cuerpo. Si nunca lo hacemos y no lo dejamos por X o Y razón, pues entonces sí, nunca vamos a avanzar. En este caso, sigue constante, ¿vale? No importa que te quedes dormida en los brazos del Señor, pero que lo hagas, es importante que lo hagas. A mí incluso me ha tocado que para no dormirme empiezo a caminar. O sea, empiezo a leer mientras camino. Estoy caminando, leyendo, caminando, leyendo, caminando, leyendo. Nada más estoy en un lugar donde sí hay iluminación, o en mi patio. También eso ayuda. En las iglesias que he ido solo hablan de dinero. Y bueno, es que también tengamos conciencia que el dinero es un tema muy recurrente incluso en las enseñanzas de Jesús. Pero es importante entender que lo que principalmente se nos tiene que enseñar es que no tenemos que estar poniendo nuestra mirada ni confianza en el dinero. Que con él podemos honrar al Señor, sí, aunque antes con la justicia y la verdad, no dejando una cosa o la otra, pero nunca poniendo demasiada atención en el dinero más que en Dios, principalmente. Pero sí es normal que se repita mucho ese tema, porque vuelvo a lo mismo, incluso Jesús lo llegó a repetir demasiado. Pero si hablamos de prosperidad y que de esto y que Dios te va a hacer rico y eso, bueno, ahí sí estamos hablando ya de otro evangelio. Dice, yo me he quedado dormido en los lives y estoy soñando del live, pero de otra predicación. Mira, curioso. Dice, yo le agradezco al Señor que nos haya permitido... Bueno, pero también les voy a advertir, les voy a decir una cosa. Es bueno que mientras ustedes están leyendo, pues les da sueño, descansen. El detalle está en que ustedes desaprovechen su sueño. Ahí es donde sí habría problema. O sea, de que, por ejemplo, tú estás leyendo y te da sueño y te quedas dormido, pero en la noche, ahí andas todo el rato con el celular, perdiendo tiempo, ahí, eso sí es malo. Eso sí es malo. O sea, tienen que respetar sus horarios de sueño para que en el día, durante el día, puedan hacer lo que a Dios le agrada, principalmente. Entonces, nada, es eso más que nada. Yo le agradezco al Señor que nos haya permitido congregarme contigo. Pues mira, me alegra. Tú sabes que yo me esfuerzo, lo cual me alegra. Dice, pero es triste ver que cambien a Dios por dinero. Sí, la verdad es que sí. Dice, ya me conoces. Pero bueno. Pues hermanos, siendo que ya terminamos la lectura, que creo que no hay más dudas sobre el tema, me alegra mucho que pudiéramos estar aquí hoy, ir viendo lo que viene siendo la palabra. Espero les haya sido de bendición. Nos vamos viendo, primeramente Dios, hoy a las 6 de la tarde para la lectura. Dios mediante no haya nada que nos interrumpa. Y bueno, nada, Dios me les bendiga mucho. Nos vemos primeramente Dios, como dije, hoy en la tarde. Cualquier cosa que necesiten, ahí estamos en privado, pueden preguntarme. Y nada, Dios me les bendiga mucho. Hasta luego. Bye bye. Cuídense. Dios me les bendiga. ¿Qué libro vamos a leer? Se los comunico ya estando allá. Incluso creo que lo van a ver en el título. ¿Va? Va. Cuídense. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, Nadine. Cuídate. Hasta luego, Andrés. Me despido. Bye bye.